hoy, sábado 21 de noviembre del año 2020. Hoy estaremos hablando de una temática muy importante. Vamos a hablar de la temática de los sismos. Hemos querido invitar a una persona para que nos hable acerca de esto. ¿Por qué? Porque ustedes sabían que diariamente hay sismos y que estos movimientos ayudan a liberar energía a la Tierra. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy, en Sicuara, quien cree mucho en palabrería, poca respuesta tiene. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo con el contexto, el lugar en donde nos estén viendo y escuchando a esta hora. Mi nombre es Uriel Martínez Peña, yo soy periodista de Sicuara, medio alternativo de comunicación de Simijaca, Cundinamarca, y nos pueden encontrar como @Sicuara en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y además nos pueden escuchar en seno.fm/Sicuara. Hoy hemos invitado a Néstor Rafael Perico Martínez. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, y también es físico, graduado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede central Tunja. Actualmente es docente de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Antonio Nariño, y él se encuentra actualmente vinculado con el programa de ingeniería de la sede sur de esta institución de educación superior en la ciudad de Bogotá. Este ingeniero civil tunjano, boyacense, entre las diversas actividades que ha desarrollado, se destaca como analista sísmico. Ingeniero Néstor Rafael, muy buenas tardes. Bienvenido a Sicuara. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas tardes, Uriel. Muchísimas gracias por la invitación. Afortunadamente acá todos muy bien en casa. Espero que allá también todos se encuentren muy bien. Bueno, un placer estar compartiendo con ustedes a través de los diferentes medios. Bueno, para toda esta región que nos escucha, cundiboyacense, y pues no hay límite para que nos escuchen en cualquier otra parte del mundo. Entonces, agradecido por la invitación. Ingeniero, ¿cómo ha pasado esta temporada de pandemia? Bueno, bastante trabajo. Yo, como tú muy bien comentabas, soy docente en la Universidad de Nariño, en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, y allá pues arduamente trabajando con el mayor agrado, enseñando, asesorando estudiantes. Básicamente casi que todo el tiempo ha sido trabajando, estudiando, algo de deporte, compartiendo con todas las protecciones y seguridad del caso con los que están en casa y cuidándose mucho, ¿no? Pues para cuidar a la sociedad en general, ¿no? Y muy juiciosos acá, afortunadamente, todos muy bien de salud. Espero que ya estén bien todos en casa y todos los que nos escuchan también. Pues bueno, afortunadamente aquí en la familia Sicuara estamos bien y estamos también para llevarles temáticas muy importantes para aprender, para recordar, para reaprender. El título de nuestra entrevista del día de hoy es el siguiente, es quien cree mucho en palabrería, poca respuesta tiene. Quien cree mucho en palabrería, poca respuesta tiene. Ingeniero, queremos saber por qué diariamente hay sismos y por qué estos movimientos ayudan a liberar energía en la Tierra. Bueno, Uriel, pues lo primero es como contextualizar un poco el escenario. Entonces, pues digamos, se acerca a nuestro planeta, por ejemplo. Mucha gente piensa que el planeta es algo estático, ¿sí? Que en el planeta todo está quieto, pero pues basta tomarse unos breves segundos para mirar la cantidad de movimiento que tenemos en nuestro planeta. Alguien puede mirar hacia el cielo y mirar el movimiento de las nubes, ¿sí? Pueden tomarse o sentir el viento en su cara, ¿vale? Muchos no somos conscientes de que nuestro mismo planeta se está moviendo, incluso también no somos conscientes a veces del movimiento que hay debajo en el suelo, por ejemplo, en el caso del agua también. Bueno, hay miles de ejemplos para ver que nuestro planeta es un planeta dinámico, en constante movimiento. Ahora, antes de comenzar a decir por qué los sismos se presentan o se manifiestan diariamente, por ejemplo, es importante mirar qué es un sismo. Un sismo es una liberación de energía que se da en el subsuelo y esa liberación de energía se propaga, esa energía se propaga tal cual como cuando alguien habla, digamos, si yo hablo acá,
esa energía se propaga y la puede escuchar mi vecino, y si hablo más fuerte la puede escuchar el vecino que está un poco más lejos en la esquina, y bueno, depende de la cantidad de energía que se invierta, ¿no? Entonces hay diferentes liberaciones de energía en cuanto a su magnitud. Entonces hay unos sismos que se sienten más localmente, ¿sí? O se pueden medir mejor localmente y tal vez a gran distancia no tanto. Eso más o menos como para contextualizar un poco a qué nos referimos en cuanto a un sismo, esa liberación de energía, y que se mide, digamos, a través de instrumentos. Por ejemplo, algunas veces sentimos sismos, pero muchas veces no los sentimos. Muchas veces nos enteramos de ellos porque son medidos por instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, por algún sismógrafo. Entonces, en nuestro país, pues tenemos varias estaciones que registran el movimiento del suelo y también nos permiten mirar cuando hay sismos. Entonces, partiendo de eso, muchas veces nosotros desconocemos que hay sismos en el día a día. Muchas veces le prestamos atención solo cuando hay daños materiales y desafortunadamente cuando lleva vidas, pero en el día a día nuestro planeta, como está en movimiento, ¿sí? Pues hay interacciones, ya sea porque, digamos, hay fallas, ¿sí? Y esa energía que se va acumulando, imagínate tú, no sé si para todos tienen presente en su mente, digamos, las placas tectónicas, ¿sí? Nuestro planeta, digamos, asemejémoslo como con un huevo, ¿sí? Y un huevo que ese cascarón está un poco fracturado. Entonces, en nuestro planeta, esas placas tectónicas, esas fracturas, ese fraccionamiento, esas divisiones que tenemos, se van moviendo, haz de cuenta como cuando a unas velocidades, pues aparentemente para nosotros lentas, ¿sí? Pero llevan una gran masa. Entonces, esos movimientos a veces son placas que, por ejemplo, se encuentran y colisionan, y pues una colisión, imagínate, de esa gran magnitud de masa, pues lleva mucha energía asociada. Entonces, por ejemplo, en el día a día, pues va ese movimiento, esas interacciones van haciendo que, por ejemplo, se vaya acumulando energía, y esa energía de vez en cuando pues se va liberando. Entonces, pues nuestro planeta, al ser dinámico, estamos siempre expuestos a interacciones, a que esa energía se vaya acumulando y por ende se vaya liberando. Ahora, hay zonas donde hay mayor frecuencia de sismos que en otra. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, muchas veces, si ustedes revisan el día de hoy, por ejemplo, en el Servicio Geológico Colombiano, encontrarán los sismos que se han medido el día de hoy, el día de ayer, antes de ayer, y bueno, así. Y ustedes podrán ver, por ejemplo, a lo mejor con gran sorpresa, como en municipios de Santander, generalmente en el municipio de Los Santos, ¿sí? Y en el municipio, digamos, de Zapatoca, hay una alta frecuencia de sismos. Entonces, esa alta frecuencia de sismos se debe a un enjambre, un nido sísmico, que se conoce como el nido sísmico de Bucaramanga, y justamente allí hay una alta actividad, hay una alta frecuencia de sismos. Ahora, es bueno a veces que nosotros veamos y analicemos esta información de manera y como con información científica, mirando su magnitud, su posición, y podemos ver cómo varios de estos sismos que hay en el país se localizan más o menos en estos dos municipios. Bueno, así básicamente en cuanto a mirar por qué diariamente hay energía, hay liberación de energía en el subsuelo. Entonces, hablábamos de las placas tectónicas, pero habrán también fallas, habrán cuestiones internas dentro de la misma placa, digamos, de nosotros, y que también van haciendo liberación de energía. Tal vez hay algo para precisar. Si ustedes tuvieran la posibilidad en este momento o en algún momento de ver un mapa de la sismicidad histórica en el mundo, observarán cómo, por ejemplo, o algunos conocen como el anillo de fuego o el cinturón de fuego, ¿sí? A veces lo llaman anillo de fuego, algunos otros lo llaman cinturón de fuego, y es ver cómo, por ejemplo, a lo largo del Pacífico, uno va mirando por Chile, va subiendo por el continente americano desde Chile, Perú, Colombia, y bueno, hasta Norteamérica, en la parte de California y demás, y por el otro lado del Pacífico, en el lado de Japón, también van a encontrar la gran cantidad de sismos que hay, tal vez respecto a una zona como por ejemplo puede ser Brasil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta zona hay pues ese contacto, hay
por ejemplo, se da en nuestro caso de la placa suramericana, se da esa subducción con las placas, con la placa oceánica. Entonces, por eso ahí vemos más cantidad de sismos, ¿no? Pero igual, dentro de la parte de continental también van a haber esfuerzos acumulados, energía acumulada, que en ciertos instantes se va a liberar y lo medimos como sismos. Entonces, esta es un área de constante estudio, ¿sí? Y en esas estamos todos tratando de aprender del tema. Listo, ingeniero Néstor. Surgen varias preguntas. La primera, ¿a cuántos metros de profundidad está el subsuelo? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso del subsuelo, ahí tocaría mirar bajo qué referencia la quieres tomar. Digamos, si nosotros queremos llevarlo a la parte de los sismos, hay unos datos muy interesantes. Sigamos, ahorita hacíamos la analogía del huevo. Ustedes pueden ver que el cascarón del huevo, la parte que uno ve como sólida respecto a lo que sería, por ejemplo, la clara o la yema, ese cascarón es muy delgadito, es un espesor muy, muy delgadito. Si nosotros llevamos esa analogía, por ejemplo, a nuestro planeta, nosotros también vamos a tener una corteza que es delgadita, pero esa corteza no va a ser uniforme, ¿sí? Esa corteza va a ser variable. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tener sismos superficiales. Digamos, si ustedes miran el Servicio Geológico Colombiano, ellos tienen ahí de acuerdo a la profundidad de los sismos y ellos llaman sismos superficiales para aquellos sismos que están a una profundidad hasta los 30 kilómetros, ¿sí? Ya para profundidades mayores, pues ya dejan de ser sismos superficiales. Ahora, hay varios sismos que son en esta parte que llamaríamos la parte superficial, ¿sí? Que estarían en esos primeros 30 kilómetros, y al estar más cerca a la superficie, entonces a lo mejor la energía cuando se libera no se disipa tanto, y por eso muchas veces esos sismos superficiales, pues a veces podríamos sentirlos más que un sismo profundo que fuera de la misma magnitud, por ejemplo, en el mismo medio. ¿Sí? Entonces, entre más cerca esté la superficie y tiene la misma magnitud, más se podría sentir. Pero hay también unos casos interesantes donde se han visto sismos a profundidades superiores a 100 kilómetros y mucho más, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sismos del Nido Bucaramanga tienen ya una profundidad considerable, alrededor de los 140, 150 kilómetros. Listo, ingeniero. Mientras vamos recordándole a nuestra audiencia con quién estamos dialogando y de qué estamos dialogando, le vamos a pedir a usted el favor que se quite un momentico los audífonos y si quiere lo desconecte un momentico porque mientras está hablando se escucha un sonido muy breve. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos en estos momentos dialogando con el ingeniero Néstor Rafael Perico Martínez. Él es ingeniero civil graduado de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, también es físico graduado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede central Tunja. Hoy estamos hablando de por qué diariamente hay sismos y por qué estos movimientos ayudan a liberar energía en la Tierra. Ingeniero, ¿cómo funciona un sismógrafo? Bueno, en cuanto a la instrumentación de los sismos, desde hace muchísimos años se han manejado diferentes instrumentos para medir el movimiento del suelo, pero podríamos reducir ahorita para un caso en particular, por ejemplo, básicamente podríamos llevarlo a una masa, ¿sí? Que está en reposo y una vez siente el movimiento del suelo, esa masa pues va a tener una inercia. Entonces, imaginémonos que cuando llega ese movimiento, esa masa pues va a sentir ese movimiento y muchas veces, por ejemplo, vamos a registrar no solamente ese movimiento, pero tal vez pueda hacerse la analogía más bien cuando ustedes ven, por ejemplo, en los volcanes. No sé si han visto cómo en los volcanes hay como unos rodillos donde va una aguja trazando el movimiento. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se tiene es una masa, ¿sí? Y que de tal forma que cuando llega el movimiento del suelo, entonces pues ella va a sentir ese movimiento y nos va a registrar ese movimiento del suelo. En principio lo que se va a tener es una señal del movimiento del suelo, pero se puede obtener a partir de esa información otra información adicional.
una muy sencilla y primaria, que sería también la velocidad, la aceleración, pero a partir de eso uno puede sacar y analizar y pues hacer investigaciones y sacar más información del tema. Pero en principio nos permitiría ver cómo es el movimiento del suelo a partir de una instrumentación muy sencilla. Ingeniero Néstor Rafael, mm, queremos saber qué son las placas tectónicas. Bueno, las placas tectónicas, bueno, esto viene de una teoría donde nos muestran, por ejemplo, cómo nuestra corteza, nuestro planeta, está fragmentado y en diferentes placas, unas son continentales, otras son oceánicas. Entonces, muchos, pues, digamos, al ver el océano tan grande, deben saber que debajo de esa gran masa de agua, pues también va a haber un lecho, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener un lecho oceánico y va a responder, por ejemplo, pues va a corresponder a una placa, por ejemplo, en este caso, oceánica. Entonces, por ejemplo, son grandes masas, ¿sí? Que están sobre el magma del planeta y que van moviéndose y a veces unas se van a encontrar, unas van a tener un proceso, por ejemplo, de subducción, que es, digamos, acá yo tengo, no sé si ahí se alcanza a ver, tengo dos placas tectónicas y una comienza a hacer subducción sobre la otra. También puedo tener el caso en que las dos se vayan separando y bueno, son básicamente grandes masas de tierra, ¿sí? Que están aquí por encima del magma en el planeta y van tienen un movimiento, ¿no? Entonces, esas velocidades van siendo relativas, a veces unas se van acercando, otras se pueden ir alejando. Ingeniero, usted nos estaba hablando que en el sector del departamento de Santander, cerca de Bucaramanga, existe un sector que le llaman nido sísmico. ¿Por qué le llaman así? Bueno, son lugares como muy particulares debido a la cantidad de sismicidad que se podría encontrar en un día. Entonces, nosotros en Colombia, por ejemplo, de acuerdo a la instrumentación y como a la historicidad, a la parte histórica en cuanto en cuanto a los sismos, pues hemos visto cómo allí hay una gran o una alta frecuencia de sismos que no se tiene en otra parte, digamos, del país. Entonces, al haber una gran cantidad, una alta frecuencia de sismos, ¿sí? En una zona tan concentrada, entonces es lo que algunos llaman como un enjambre sísmico, ¿sí? Como ahí hay una gran cantidad de sismos. Hay otros lugares en el mundo y la verdad, digamos, para mí es una gran motivación saber, por ejemplo, por qué hay gran cantidad de sismos allí, ¿sí? Y sobre todo a esas profundidades que ahora te comentaba. Entonces, desde hace unos años yo ando mirando, buscando información con base en la que se recopila en cuanto a la registrada, digamos, por el Servicio Geológico Colombiano. Y pues la idea sería a futuro ir conociendo más de este llamado enjambre o nido sísmico de Bucaramanga. Que en verdad lo que te decía, cuando uno ve y mira en qué municipios o a qué municipios los asocia, por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano, van a darse cuenta que están en su mayoría en el municipio de Los Santos y en el municipio de Zapatoca, pero toda esa zona sería la que corresponde allá a lo que se llama o a lo que llaman nido sísmico de Bucaramanga. Bueno, ¿y por qué le llaman a toda la zona de América cinturón de fuego o a cierta zona de América? Bueno, como tal, cinturón de fuego no solamente es a la parte de América, ¿sí? Sino tiene que ver más que todo con la parte de, digamos, donde el Océano Pacífico, ¿sí? Digamos, bueno, voy a tratar acá de explicarle un poquito, ¿sí? Como esa parte del cinturón o del anillo de fuego un poco con palabras, ¿sí? Tal vez por no tener aquí a la mano una imagen, pero básicamente ustedes podrán ver que nosotros tenemos el Océano Pacífico. A un lado del Océano Pacífico se tiene el continente americano y del otro lado se tiene, bueno, la parte de Asia y más abajo pues vamos llegando a la parte de Oceanía. Entonces,
¿Qué tenemos allí? Por ejemplo, si nosotros queremos mirar qué sucede, digamos, del lado americano, del lado del continente americano, y más particularmente, digamos, en el caso que nosotros tal vez nos podría en principio interesar un poco más, que sería la parte de Sudamérica y sobre todo de la costa pacífica de Colombia. Ahí, por ejemplo, es importante ver cómo lo que yo te comentaba, ahí, por ejemplo, en la parte de Colombia nosotros tenemos una placa oceánica, que es la placa de Nazca, que está ahí gran parte en una parte del Océano Pacífico. Tenemos una placa suramericana, ¿sí? Y bueno, ahí está también una placa un poquito más al norte de la placa de Cocos, está la placa del Caribe, bueno. Pero si nos centramos, por ejemplo, en la placa de Nazca y en la placa suramericana, vemos cómo se da ese proceso de subducción que te comentaba, ¿sí? Entonces hay una velocidad relativa entre las dos placas que hace que viéramos como la placa de Nazca, la que viene del océano, va ingresando acá por debajo de la placa suramericana. ¿Listo? Entonces, al hacerse, o al haber este proceso de subducción, entonces aquí comienza a acumularse unos esfuerzos y esos esfuerzos también los vemos reflejados, por ejemplo, en unas deformaciones. Entonces, si en principio, por ejemplo, tenemos dos placas, ¿sí? Que fueran totalmente llanas, totalmente planas, digamos acá como están en mi mano, cuando se encuentran ellas, ¿sí? Comienzan a acumularse unos esfuerzos y esos esfuerzos nos van dando, pues, origen a unas deformaciones. O imagínate tú, si yo tengo una hoja sobre la mesa y yo le paso mi mano por encima, yo puedo ver cómo, de acuerdo a la fuerza y a cómo la aplique, podré ver cómo esa hoja se puede arrugar, se va deformando. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, observamos en nuestro relieve. Hemos visto cómo se han ido formando las cordilleras. Ahora, toda esa energía, esos esfuerzos que se van acumulando, en algún momento se van liberando. Y ahí, al liberarse, pues se van dando y generando esos sismos que se miden. Entonces, eso sería como para explicar esa parte de cómo sería en la parte suramericana en cuanto al anillo de fuego. Listo, ingeniero. Creo que hemos tenido algunos inconvenientes por unos segundos en Tranquilo. donde se ha ido la internet, pero bueno, no obstante, estamos tratando de rescatar la información. Igual, cualquier duda que hayamos dejado, para adelante. Por último, ingeniero, con la tecnología que actualmente el mundo tiene, ¿podemos predecir un sismo y por Qué qué? pena, se te escuchó entrecortado. ¿Con la tecnología es posible predecir? Ahí estoy completando. No sé si dijiste la palabra predecir. Sí, señor. Le ofrecemos Tranquilo. disculpas a nuestra audiencia de Siguara. Tenemos como alguna lentitud en el servicio de Internet, pero la pregunta es esa. Con la tecnología actual que tiene el mundo, ¿podemos predecir un sismo y por qué? Vale, perfecto. Entonces, bueno, en cuanto a la parte de los sismos, pues ha sido un gran interés en esta área el poder, por ejemplo, llegar a la predicción de un sismo, ¿sí? La cuestión es que hay muchas variables involucradas y a pesar de que ha habido un gran avance en la tecnología, sobre todo también en la parte computacional y se pueden hacer modelos y demás, hoy en día no se tiene la posibilidad de predecir los sismos en espacio y en tiempo. Decir, ah, no, el próximo sismo va a ser este en magnitud, tanta energía y va a suceder a tal hora, ¿sí? Eso hoy en día no es posible, ¿vale? Entonces es muy importante ahí que la gente sea muy consciente en cuanto a la información que les llega a veces, ¿no? Hay veces que llega información en cuanto a gente que dice, no, es que va a suceder un sismo tal día. Entonces es muy importante que la gente siempre revise fuentes confiables, ¿no? Seguramente hay muchos científicos también trabajando en el tema, en mirar la parte de predicciones, pero pues hoy en día no se tiene a alguien que prediga los sismos, que pueda predecir los sismos
en cuanto a su ubicación y en cuanto al tiempo. Sí, señor. Obviamente, hay una gran cantidad de estudios, ¿sí? Que nos permiten, digamos, mirar, por ejemplo, la amenaza sísmica, ¿sí? Ver cómo en unas zonas a lo mejor hay una amenaza más alta, ¿vale? Pero que la gente pueda predecir cuándo, cómo va a ser el sismo, qué magnitud, en qué momento preciso, mm, no se pueden predecir en este momento con lo base en lo que se tiene, no se ha llegado a predecir los sismos que vendrían, ¿no? Y lo que te decía, básicamente sismos tenemos todo el tiempo debido al movimiento que hay en nuestro planeta, sobre todo pues específicamente en el subsuelo. Efectivamente, ingeniero Néstor, y de esta manera, pues nosotros ratificamos el título de nuestro, sí, de nuestro podcast audiovisual. Quien cree mucho en palabrería, poca respuesta tiene. Ingeniero Néstor Rafael Perico Martínez, muchas gracias por acompañarnos en estos momentos aquí en Sicuara, que es un medio alternativo de Simijaca, Cundinamarca. Esperamos tenerlo pronto de nuevo y en muchas ocasiones. Y seguramente lo estaremos molestando, ingeniero, con muchas preguntas porque aquí no terminan las inquietudes, antes surgen más y lo vamos a seguir buscando para que por favor desde sus conocimientos, desde sus estudios, nos ayude a solucionar todas nuestras dudas. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta tarde de sábado 21 de noviembre del año 2020. Con muchísimo gusto, Uriel. Gracias por invitarme a Sicuara. Gracias a la gente de Simijaca, de Ubaté, de toda la zona de Ubaté, a la gente que nos escucha acá, paisanos también en Boyacá o acá en las cercanías y en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ahí tratamos de hablar como algunas cuestiones generales, pero la idea en algún momento puede ser también ir profundizando en algunos aspectos. Más si quieren más técnicos, pero tal vez acá quisiera cerrar con algo, es que en lo que hablábamos en cuanto a la información, también ser muy conscientes a la hora, por ejemplo, de nuestras construcciones. Hay códigos de construcción, normas sismoresistentes, entonces ir siempre de la mano con los avances y ser muy responsables en usar bien ese conocimiento y pues una muy buena ingeniería, unas muy buenas prácticas y pues así tener esas hay unas amenazas, en este caso amenazas sísmicas, pero con base también en el actuar, en un buen actuar, en un buen conocimiento, en ese buen actuar de los ingenieros, pues disminuir esos riesgos a los que podríamos estar, pues que nos podríamos estar, que podamos estar expuestos, ¿no? Entonces, una vez más, reiterar mi gran sentimiento de gratitud a ti, Uriel, a todos los que nos escuchan y un gran feliz fin de semana. Espero, pues, sigamos adelante y todos siendo muy solidarios y sobreponernos a esta situación en que todos nos encontramos y en un futuro cercano también encontrarnos ya presencialmente con todos. Un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. A usted, ingeniero, muchas gracias. Le recordamos a nuestra audiencia que estuvimos dialogando con Néstor Rafael Perico Martínez. Él es ingeniero civil graduado de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. También es físico, graduado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede central Tunja. Actualmente es docente de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá. Es oriundo de Tunja, un boyacense, y estuvimos dialogando con él y muy pronto lo tendremos de nuevo. A ustedes muchas gracias. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en como @sicuara en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en nuestro canal de YouTube. Y nos pueden escuchar en seno.fm/sicuara. Un saludo muy especial para ustedes. Que pasen una feliz y bendecida tarde para todos.